Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Iván Carrillo y esto es Reporte Climático, el espacio del noticiero científico y cultural iberoamericano dedicado al periodismo de soluciones para un mundo en constante cambio. Nos estamos despidiendo del 2022 y como agradecimiento a su compañía durante todo el año, preparamos 2 programas especiales. Este es el segundo de ellos y la biodiversidad será el tema central. ¿En qué consiste la diversidad biológica? ¿Cuáles son los factores que la amenazan? ¿Por qué podríamos considerarla la mayor riqueza de América Latina y qué alternativas tenemos para conservarla? Responderemos a todas estas preguntas a través de una selección de algunas de las intervenciones más destacadas que tuvimos a lo largo de los últimos 12 meses en materia de biodiversidad. Pero antes de iniciar ese viaje, les invito a un breve recorrido por las noticias más actuales sobre el clima en el planeta. En México, el Senado de la República presentó una propuesta de reforma a la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable para que el gobierno se encargue de recuperar las pesquerías sobreexplotadas. De acuerdo con un comunicado de la organización Oceana, la modificación beneficiaría a más de 300,000 familias cuya subsistencia depende directamente de los recursos acuáticos. La iniciativa también promueve que se haga una declaratoria oficial de especies deterioradas y sobreexplotadas para crear un plan de recuperación con metas específicas, lo cual no existe en la actualidad. En repetidas ocasiones, Oceana ha señalado la urgencia de que en México se cuente con información actualizada en el sector pesquero para la toma de decisiones. Asimismo, ha alertado que en el país, 4 de cada 10 especies de importancia pesquera están en malas condiciones debido a la sobreexplotación y a fenómenos como la contaminación y el cambio climático. Brasil, Bolivia y Paraguay comparten el humedal tropical más grande del mundo. Tiene por nombre el Pantanal y está habitado por especies como el mandubi, el guacamayo azul y el jaguar. Por desgracia, este paraíso enfrenta múltiples amenazas, entre ellas la caza furtiva y la expansión descontrolada de la actividad agropecuaria. El periodista brasileño Evandro Almeida reportó para Climate Tracker que los incendios asociados a la fuerte sequía de los últimos años ha sido particularmente catastrófica en el Pantanal. A modo de respuesta, el Instituto Arara Azul unió esfuerzos con personas indígenas, agricultores, dueños de haciendas, pescadores y la población en general de la región para formar brigadas de detección de focos de incendios. Estos grupos recibieron entrenamiento por parte del Centro Nacional de Prevención y Combate de Incendios Forestales de Brasil. Su objetivo es recuperar la naturaleza del Pantanal y enmendar en lo posible las consecuencias negativas de la acción humana. El dinosaurio Frankie es el héroe de la campaña contra el cambio climático No elijas la extinción, lanzada en 2021 por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Se trata de un Utahraptor, generado por computadora que se hace presente como botarga en distintos eventos. Su más reciente aparición fue durante la Cumbre de Biodiversidad en Montreal, Canadá, del 7 al 19 de diciembre, donde líderes mundiales, activistas y representantes de la sociedad civil se congregaron para sentar acuerdos que frenen la pérdida de diversidad biológica de aquí al 2030. Frankie salió a las calles de la ciudad y se sumó a 80 organizaciones en la Marcha por la Biodiversidad y los Derechos Humanos. Además, participó con las juventudes en el festival ambiental One Heart, One Choice. El dinosaurio advirtió que en los últimos 50 años hemos mermado a la naturaleza más que en cualquier otro momento de nuestra historia. Dijo, en lugar de pagar el precio por su desaparición, rescatemos la biodiversidad y ayudemos a salvar a la humanidad. La biodiversidad o diversidad biológica es la variedad de la vida. Se trata de un concepto reciente que abarca varios niveles de organización, desde la diversidad de especies de plantas, animales, hongos y microorganismos que viven en un espacio determinado.
pasando por su variabilidad genética, hasta los ecosistemas de los cuales forman parte estas especies y los paisajes o regiones en donde se ubican los ecosistemas. También incluye los procesos ecológicos y evolutivos que se dan en todas esas categorías. Los seres humanos hemos sacado provecho de esa biodiversidad, por ejemplo, domesticando mediante selección artificial a varias especies. Al hacerlo hemos dado origen a una multitud de variedades de maíces y alimentos, caballos, borregos y de muchas otras especies. Las variedades de especies domésticas, los procesos empleados para cultivarlas y las tradiciones orales que las mantienen también son parte de la biodiversidad. Sin embargo, esta se encuentra amenazada. Es el caso de México, donde las últimas estimaciones señalan que se ha perdido alrededor del 50% de los ecosistemas naturales. Las principales transformaciones se han llevado a cabo en las selvas húmedas y secas, los pastizales, los bosques nublados y los manglares, y en menor grado en matorrales y bosques templados. Los ecosistemas más accesibles, productivos, con mejores suelos y en los lugares planos han sido los más transformados. La pérdida del hábitat sucede por el cambio de uso de suelo, de ecosistemas naturales a actividades agrícolas, ganaderas, industriales, turísticas, petroleras, mineras, etc. Cuando esto ocurre, perdemos capital natural. El capital natural es el stock de ecosistemas naturales que proporciona un flujo de valiosos bienes y servicios del ecosistema hacia el futuro. Por mucho tiempo hemos disfrutado gratuitamente de los productos de la naturaleza, ahora conocidos como servicios ambientales, como el oxígeno, el agua limpia, el suelo fértil, la polinización de flores que resulta en la producción de frutos, entre muchos otros. Sin embargo, no les hemos dado el valor necesario, hasta ahora que empiezan a ser escasos. En el lenguaje de los economistas, hemos externalizado los costos. Preservar la naturaleza implica conservar nuestro valor y opciones, pero sobre todo significa salvaguardar el derecho que tienen todas las especies a permanecer en el planeta. La gran mayoría estaban aquí antes que el ser humano. De hecho, nosotros somos los únicos que tenemos la capacidad de darnos cuenta del estado del planeta. Todos podemos contribuir a dicho objetivo a través de nuestros hábitos de consumo cotidianos. El primer paso para actuar ante la pérdida de la biodiversidad es informarte sobre las especies y ecosistemas de tu país o región, sobre las causas de su desaparición y sobre alternativas para disminuir nuestro impacto. Exigir información de los medios de comunicación como periódicos, radio y televisión sobre la situación actual es otra de las cosas que podemos hacer. Hacer la diferencia es posible si cada uno somos conscientes de nuestras decisiones y acciones. Latinoamérica debe ser reconocida como un gran reservorio de naturaleza. Según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, esta zona alberga alrededor del 60% de la vida terrestre y acuática de todo el mundo. Dicha cifra, aunque impresionante, está lejos de dibujar la verdadera riqueza y abundancia de seres vivos en nuestra región. Así nos lo explicó Ezequiel Benítez Díaz, director general de Cooperación Internacional e Implementación en la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad en México. El continente, América Latina, es una de las zonas más ricas en todo el planeta y que sigue teniendo un gran patrimonio natural. Tenemos varios países megadiversos. De los 12 países megadiversos, además de México, tenemos Costa Rica, Colombia, Perú, Brasil. Pese a ser poseedora de tal tesoro, Latinoamérica enfrenta, al igual que las otras regiones del mundo, una pérdida de diversidad biológica nunca antes registrada. Bueno, estamos viviendo una situación sin precedentes en la historia de la Tierra desde que el ser humano existe en el planeta. Nunca habíamos perdido tantas especies, tanta biodiversidad en tan poco tiempo. Hay una evaluación reciente que hizo la Plataforma Intergubernamental sobre Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos y pues nos manda datos muy contradictorios, ¿no? En el sentido de que si bien en los últimos 50 años la población humana ha aumentado el doble, la economía global ha aumentado 4 veces y el comercio internacional ha aumentado 10 veces,
Todo esto ha sido a costa de nuestros recursos naturales, ¿no? Hoy día tenemos 1 millón de especies en peligro de extinción. Debido a su magnitud y velocidad, esta desaparición ha sido denominada la sexta extinción masiva, un fenómeno semejante al que acabó con los dinosaurios hace 65 millones de años. Entre las causas de aquel evento estuvo la caída de un enorme meteorito, pero para el suceso actual las explicaciones son muy distintas. Que por un lado es la pérdida de hábitats, tanto terrestres como marinos, aguas interiores. También tenemos la contaminación de diversas fuentes, tanto en agua como en aire, como en suelos. Tenemos la sobreexplotación, que muchas veces va acompañada del tráfico de especies. Tenemos el cambio climático y las especies invasoras, ¿no? Los efectos de estas causales han sido medidas con precisión y Ezequiel Benítez nos dio algunos ejemplos. 3/4 partes de toda la superficie terrestre en el planeta ha sido modificada severamente. 23% de los suelos ya no son fértiles por malas prácticas de agricultura, ¿sí? Por ejemplo. Y 1/3 de los océanos también ya han sido modificados de manera muy importante. Ese es el escenario que estamos viviendo y la naturaleza empieza a responder. Los datos son alarmantes, pero la respuesta del planeta lo es mucho más. Veamos qué sucede en el caso del cambio climático. Estamos enfrentando ahora una nueva versión, una nueva etapa de la impredictibilidad climática. Antes más o menos teníamos establecidas las temporadas, que si las de lluvias, que si las secas, las estaciones, pero ahorita estamos encontrando que en horas estamos teniendo fenómenos climáticos extremos. Todo esto sí está llevando a un empobrecimiento de la biodiversidad y de los servicios ecosistémicos que son esenciales para la vida en el planeta y para el bienestar humano. Se ha reportado, por ejemplo, que más de la mitad de estos servicios están degradados como consecuencia de las actividades humanas, destrucción que pronto llegará a un punto de no retorno. Desafortunadamente estamos llegando a puntos de no retorno, donde se están llegando a tal nivel de sobreexplotación o de contaminación de especies que ya la naturaleza no puede regresar, ¿no? Y la extinción es para siempre, ¿no? Si tenemos hoy día 1 millón de especies en peligro de extinción, esto es algo grave. Todas estas especies son como ladrillos de un gran muro que estamos perdiendo y en cualquier momento esto puede colapsar. Evitar esta catástrofe requiere de medidas urgentes y efectivas, pero ¿hacia dónde debemos dirigir los esfuerzos? Ezequiel Benítez compartió con nosotros algunas acciones clave. Tenemos que ser muy conscientes de cuál es el impacto que estamos teniendo de forma cotidiana en nuestra biodiversidad y reducir esas presiones al mínimo, que van desde el consumo de energía excesivo, desde el consumo de agua, desde nuestros patrones de producción y de consumo de alimentos. Digo, el planeta ahorita tiene más de 7,000 millones de seres humanos y se estima que en 20 años estaremos ya cerca de 9,000 seres humanos. Entonces, todos requieren de energía, de alimento, de cobijo, de medicamentos, y todo esto lo tiene que producir el planeta. Los océanos son una de las principales reservas de biodiversidad en el mundo. Constituyen más del 90% del espacio habitable del planeta y contienen unas 250,000 especies conocidas y muchas más que aún quedan por descubrir. Solemos asociarlos con las zonas tropicales donde son más abundantes, pero la realidad es que los corales habitan en todos los océanos del mundo, desde las islas Aleutianas en Alaska hasta el Mar Caribe. Y pese a que los arrecifes que forman difieren entre sí por aspectos como su diversidad de especies, todos están sumergidos en una misma problemática. Platicamos al respecto con Olga Caro, ecóloga y directora ejecutiva de Procorrif. Actualmente, pues con toda esta crisis climática, pues hay como una gran alerta por la gran deforestación y por el incremento de tierras en agricultura, en ganadería y todo esto, pero realmente se nos ha olvidado que el gran
capturador de, digamos, de estos excesos de calor en el planeta son los océanos, esos son los que regulan el clima. Estamos hablando de que el planeta realmente es 70-30 y estamos hablando que los océanos cubren el 70% de la Tierra, por lo menos. Sería lógico que los océanos fueran el foco de la acción climática, pero nada más lejos de la realidad. El olvido de estos ambientes los ha puesto a merced de otras amenazas como la contaminación por plásticos y las descargas de residuos. Que llega todo, absolutamente todo llega al mar y finalmente esa contaminación pues también genera como daños en temas de, genera enfermedades en los corales que también los está matando. Entonces, según reportes de las Naciones Unidas, como en el 2000, eso fue más o menos 2018-2019, el último reporte, los arrecifes de coral, los ecosistemas de arrecifes de coral a nivel mundial habrán desaparecido prácticamente en su totalidad, entre 70 y 90% al 2050. Significa que solo tenemos 30 años antes de que los arrecifes de coral y los beneficios que nos aportan desaparezcan por completo. El resultado de esta pérdida sería catastrófico. La pesca colapsaría, ya que los arrecifes por sí solos sostienen al 25% de los recursos pesqueros. Además, restaurarlos cuando ya estén en un alto grado de degradación es muy costoso, hasta $6 millones por hectárea. Digamos que ya el mundo empezó a mirar hacia los océanos, que ha sido un gran problema de los océanos y de los ecosistemas, como de los arrecifes, es que como no se ven, están sumergidos, pues no es tan fácil ver el problema como se ve, por ejemplo, en tierra, con la pérdida de cobertura natural, como la deforestación de los bosques y todo sobre lo que todos nos alarmamos que es, pero el tema con los arrecifes es que pues nadie ve el problema, porque está abajo, solo los científicos y los que investigan ven estas olas de blanqueamiento y pues eso no genera como ruido a nivel de las comunidades, de la comunidad internacional. Para contrarrestar estas dificultades, proyectos como Procorrif han apostado por la iniciativa privada, un camino disruptivo y poco tradicional en lo que respecta a la restauración ecológica. Entonces, por lo menos desde Procorrif nosotros estamos proponiendo cosas alternativas a lo que ya se ha hecho, precisamente porque lo que se ha hecho no es suficiente desde el punto de vista de los recursos y desde el punto de vista de la escalabilidad para poder hacer, digamos, tener acciones con mayor impacto. Las guarderías de coral son el eje sobre el que trabaja Procorrif en Colombia bajo la dirección ejecutiva de Olga Caro. Ella nos contó cómo es que utilizan esta técnica. Bueno, las guarderías de coral son como precisamente los viveros en tierra para luego sembrar en el ecosistema. Entonces, en este caso, nosotros recogemos fragmentos de coral que se han caído, se han desprendido del arrecife por muchas razones, por el oleaje, por el turismo mismo que todo el tiempo los golpea, por las lanchas, por muchas cosas. Las colonias se parten y quedan estos fragmenticos que caen, se los lleva la corriente y ellos necesitan un sustrato fijo para crecer. Cuando nosotros con la gente los invitamos a recoger todos esos fragmentos que hay caídos, los llevamos a sitios especiales donde sabemos que se encuentran, recogemos todos esos fragmentos, los montamos en unas cuerdas que parecen como unos arbolitos y los ponemos a crecer. Ya estamos dándole la oportunidad de un coral, de un fragmento de coral que no tenía posibilidades de crecer, a que crezcan estas guarderías que luego nosotros le quitaremos y llevaremos a trasplantar al arrecife, las ponemos dentro del arrecife para que empiecen a crear colonias y nuevamente se restaure el ecosistema. A grandes rasgos, lo que hace Procorrif es ofrecer la construcción de guarderías de coral como una vivencia, una actividad recreativa por la que los turistas están dispuestos a pagar. Nosotros hicimos un método que nos permite hacerlo, mientras que cuando lo haces con proyectos de restauración, con científicos, tiene como toda una infraestructura que es muy científica, donde no permite que la gente participe y esos proyectos resultan muy costosos. Aquí nosotros volteamos el problema y dijimos, bueno, que sea la gente la que pague y sea la mano de obra para hacer esto. Y se van con una experiencia regeneradora, es decir, me conecté con un problema, participé de esto y puse mi granito de arena. Entonces, eso no va
restaurar masivamente, pero sí va a crear un cambio de la manera en cómo se puede hacer. Y nosotros nos dimos cuenta, comparando con otros proyectos, que rápidamente pudimos montar muchísimas guarderías de coral solo vendiéndolo como una actividad de turismo. La visión de Olga Caro coincide con la de Edgar Becerril, quien como parte de su doctorado estudia a los tiburones blancos en el Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas del Instituto Politécnico Nacional en México. A nivel internacional, a mí me parece que México es uno de los principales ejemplos de la conservación de tiburón blanco, y lo repito, en el mundo. El gobierno tiene los ojos puestos sobre esto, no solamente sobre el tiburón blanco, sino más de 100 especies más, para que este recurso tan importante que es el océano, pues no afecte de tal forma con respecto al cambio climático a las comunidades locales que tenemos en nuestro país. Y la colaboración con Estados Unidos y Canadá en el tema de tiburón blanco siempre es constante. Hay diferentes equipos de investigación, tanto allá como acá, que son como si fueran telarañas, ¿no? Tejiendo cada quien su vínculo, armando su camino, y van y vienen el conocimiento de una manera yo creo que es muy buena retroalimentación, muy proactiva. El país ha destacado no solo por implementar límites contra la sobrepesca de tiburón blanco, tales como las vedas, sino también por proponer opciones de aprovechamiento sostenible. Yo creo que el ecoturismo con tiburones es una de las claves fundamentales en la conservación del tiburón blanco, porque los prestadores de servicio, de la mano de las autoridades, de los investigadores, de los pescadores, tienen todo este potencial porque simplemente cuentan con la plataforma para que los científicos nos subamos al barco. Ellos están tomando datos, ellos participan en el monitoreo, de acuerdo a los escenarios de cambio climático. Pues yo espero, como investigador de tiburón blanco, que cada vez más comunidades participen en el ecoturismo con esta especie. Pero si existen soluciones, ¿por qué la pérdida de la biodiversidad parece no tener fin? La respuesta está en fenómenos sociales como la inclusión y la justicia social. Estamos reconociendo a nivel de las Naciones Unidas que pues tuvimos una década perdida en biodiversidad, porque los compromisos de las 20 metas de Aichi para el periodo 2010-2020, ningún país lo pudo lograr. Y una de las causas que se mencionan es la falta de inclusión. Que la toma de decisiones no solamente sea por parte de los gobiernos, que tienen muchas limitaciones, como si la biodiversidad sería un problema nada más de los gobiernos. Se necesita asegurar la participación activa, no solo en las negociaciones, sino en el día a día a la hora de tomar decisiones, de los agricultores, de los pescadores, de los que manejan los bosques, pero también de las comunidades locales, de los pueblos indígenas, de las mujeres, de los adultos, de los jóvenes. Y no solamente es la sociedad civil en general, sino también la participación del sector privado. Los empresarios del sector financiero tienen que hacer cambios importantes y serios para entrar en una espiral positiva con la biodiversidad. Gracias por habernos acompañado en el segundo especial de fin de año de Reporte Climático. Mi nombre es Iván Carrillo y les deseo unas felices fiestas. Nos vemos en 2023 con más periodismo de soluciones para un mundo en constante cambio.